Buenos días, ingeniero. Procedo a presentar mi prueba para el parcial 1. Primero voy a poner explicación de la base de datos. En la base de datos se va a llamar parqueadero. Dentro de parqueadero voy a tener la tabla empleado, cliente y vehículo. En la tabla empleado voy a tener ID, nombre, apellido, cédula, usuario, clave, bloqueo. En la tabla cliente voy a tener ID cliente, cédula, nombre y apellido. Y por último, en la tabla vehículo tengo ID, placa, hora de ingreso, hora de salida, monto de pago y cliente. El monto de pago está creado en un default vault de cero para que cuando haga el ingreso se ponga automáticamente cero sin ningún problema. Ahora, una vez realizada la base de datos, voy a proceder a hacer los web service. En este caso, tengo un web service parqueadero donde voy a tener la configuración de la base de datos. Una vez creada la configuración, voy a tener el empleado, donde creé solo tres funciones. La función de login, la función de existe usuario y el bloqueo como tal. Después voy a tener en el cliente donde solo voy a tener igual solo tres funciones, donde voy a buscar el existe el cliente, el actualizar y el insertar. Y por último tengo el vehículo, donde aquí sí tengo un poco más de funciones, donde voy a tener el dato de en sí, el actualizar, el insertar, el consultar como tal. Ahora, una vez creada los web service, voy a proceder a crear en el Android Studio. En el Android Studio voy a tener primero mi pantalla de ingreso. Como puede ver, ingreso al sistema aparcadero. Tengo usuario, contraseña e ingresar. En este main activity puedo ver que cuando voy a crear funciones donde voy a tener la función de bloquear usuario, que estoy llamando al web service de bloqueo, y existe el usuario, donde estoy llamando. Si existe el usuario, se va a bloquear el usuario. ¿Por qué lo puse así? Porque en la parte de arriba, en la acción del botón, cuando el intento sean mayores de 2, voy a verificar el bloqueo existente. Si no, voy a ingresar a la activity de autos. En el activity de autos tengo cédula, cliente, nombre de cliente, apellido, placa, hora salida, monto, pagar. Como botones voy a tener nuevo ingreso, registrar salida, calcular monto, guardar y cancelar como tal. Una vez cuando yo agregue el nuevo ingreso, voy a habilitar todos los labels excepto hora de salida y monto a pagar. Estos dos labels se van a habilitar solo cuando tenga que registrar la salida. Una vez que registre la salida, voy a calcular el monto a pagar, que este va a ser solo para visualizar, para un cálculo automático. Y se va a guardar sea actualización o el ingresar al registro y el cancelar como tal. En el main actualizar de datos tengo varias funciones. En estas funciones yo tengo un mapeo, tengo botones, habilitar, deshabilitar de texto, limpiar formulario. Aquí tengo el consultar que me permite llenar la lista, donde llamo el web service de vehículos, consultar. Tengo editar como tal, donde voy a llamar el dato, donde llamo al web service dato, con toda y me va a devolver toda la información que tengo. Guardar vehículo para guardar el vehículo, actualizar para actualizar el vehículo o registrar la salida. Tengo validar el cliente, donde voy a validar si existe o no el cliente según su número de cédula. Dentro de este voy a decir que si existe este cliente con este número de cédula, voy a proceder a actualizar el cliente. Caso contrario, voy a crear un nuevo cliente. Actualizar cliente, llama al web service cliente, la función actualizar, nuevo cliente, web service cliente, la función crear. Voy a insertar. Una vez que en el botón, cuando yo ponga guardar, es un poquito complicado, o lo que está realizado es que voy a validar que tus textos estén llenos. Y primero voy a guardar el cliente general como tal, donde voy a mandar el número de cédula. Donde aquí voy a llamar validar cliente, como le mencioné anteriormente, que si existe el cliente voy a actualizar, caso contrario voy a eliminar, ingresar ese cliente. Después de esto tengo un pequeño hilo que lo hice con un triad y con un recargo para que pueda guardar esta información y no se me pierda el ID. Y aquí voy a actualizar o guardar el vehículo dependiendo de lo que esté haciendo. Una vez realizado esto, ya se procederá. Ahora, en la parte de acá arriba tengo el calcular, el botón de calcular, donde las fechas, donde la hora yo estoy generando un string, lo estoy transformando en fecha.
Hago una diferenciación de milisegundos y aquí calculo la hora fracción. A continuación voy a ingresar con mi usuario y contraseña, pero voy a hacer de forma errónea. Voy a poner ingresar, me va a decir que no se encuentra o no está bloqueado. Dos veces no se encuentra, a la tercera me va a decir que no se encuentra y que existe el usuario y que está bloqueado. Si voy a la base de datos y me voy al empleado y voy a ver que está bloqueado. Ahora, si yo pongo la clave correcta, me va a decir que no puedo ingresar porque no se encuentra o se encuentra bloqueado. Ahora le voy a poner cero directamente en la base de datos y voy a ingresar y ya voy a ingresar al sistema. Nuevo ingreso, voy a crear un nuevo ingreso con un número de cédula ya existente en el sistema, de un cliente ya existente. Como ven aquí, voy a cambiarlo de nombre. Y voy a poner una hora de ingreso que sería las 7:15. Como le mencioné anteriormente, cuando hago un nuevo ingreso, hora de salida y monto a pagar se encuentran inhabilitados. Procedo a guardar, se guarda la información y se actualiza en pantalla. Como ve aquí, está 17:15. Si yo veo en base de datos este cliente ahora se llama Vanessa Nasimba y se creó nuestro cliente se actualizó porque ya existía ese número. Ahora voy a registrar la salida. Voy a colocar las 9:15 y 25. Y voy a calcular el monto. Es de 2 horas, $2. Procedo a guardar y se guardó la información. Verifiquemos en la base de datos. Tengo 9:35, $2 con lo que se pagó. De esa forma se registraría lo que es el ingreso. Ahora voy a poner un nuevo ingreso con un nuevo número de cédula que no existe en la base de datos. Con otro cliente voy a poner otro número de placa. Y voy a proceder a guardar. Se va a guardar mi información, se visualizado. Voy a ver en base de datos. Mi cliente es el último que se creó, correcto. Y se creó mi registro que está aquí. Voy a proceder a registrar la salida, donde voy a registrar que saldría a las 15 o 16 horas, pongámosle, y 18 minutos. Y voy a calcular el monto, que es 4, y procedo a guardar. Una vez guardado, voy a visualizar aquí en base de datos y está guardada la información. De esa forma estaría funcionando el sistema de parqueadero, de registro y registrar salida y nuevo de ingreso, calculando el monto, bloqueando, realizando lo solicitado en la prueba. Muchas gracias, ingeniero.